Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. ¿Estamos contentos de estar en la casa de nuestro Dios? Amén. Amén. Que así sea. Vamos a tener el repaso de la lección de escuela sabática en esta mañana. Todas las lecciones que han pasado hasta ahora han sido muy interesantes. Hemos aprendido o recordado bastantes cosas. Y hemos dicho que es una oportunidad más que Dios nos da a todos de saber todas estas verdades que están escritas en su palabra. El Espíritu de Dios nos puso en el corazón el venir a este lugar, hermanos, como ya se dijo. Tal vez todos teníamos cosas que hacer, tal vez todos teníamos alguna justificación, por así llamarlo, para no venir. Pero si en esta mañana estás aquí es porque el Espíritu de Dios quiso que estuvieras aquí y escucharas este mensaje de esta mañana. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios para que podamos comenzar el repaso de escuela sabática de esta mañana. Inclinemos nuestro rostro. Nuevamente te hablamos, Señor, en esta mañana de tu santo sábado para agradecerte por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu iglesia. Señor, a través de tu palabra nos has dejado instrucciones. A través de tu palabra, Señor, nos has revelado las cosas que han de suceder pronto. Ayúdanos para que pueda surgir en cada uno de nosotros el interés de saber, de aprender todo lo que has dejado escrito en tu santa palabra para cada uno de nosotros y podamos ponernos de tu lado siempre. Ayúdanos, Señor, para que seas tú nuestro maestro, seas tú nuestro Dios, Señor. Que nuestra lealtad sea a ti sobre todas las cosas y que puedas ayudarnos a cada uno de nosotros para hablar la verdad como tú quieres que se hable, como tú quieres que se diga. Si alguno de nuestros hermanos, si alguno de nosotros tenemos un concepto equivocado de la verdad, te pedimos que nos ayudes y que podamos conocer la verdad y, como dice tu palabra, la verdad nos haga libres, Señor. En tus manos pues nos encomendamos, en tus manos nos ponemos. Sé tú el que hables en esta mañana a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. Bien, hermanos, toca la lección número 9. ¿Sí? La lección número 9 que tiene por título El fundamento del gobierno de Dios. ¿Verdad? El título de esta semana es el fundamento del gobierno de Dios. Y tal vez no entendamos bien el título de la lección cuando lo escuchamos. Pero cuando vayamos estudiando la lección de esta mañana, lo vamos a entender mucho mejor, ¿verdad? El fundamento del gobierno de Dios. Vamos a leer juntos la introducción de la parte del sábado de la escuela sabática y ahí vamos a poder comprender de lo que vamos a estudiar en esta mañana. Miren, mediante el estudio intensivo de la Biblia, ¿cómo era ese estudio? Los adventistas llegaron a comprender el significado de la ley en el lugar santísimo del santuario celestial. Al analizar la esencia de la ley de Dios, descubrieron también el significado del sábado.
El cuarto mandamiento. De hecho, este mandamiento, más que ningún otro, identifica claramente a Dios como nuestro creador. ¿Cuál mandamiento? El cuarto, que habla del sábado. El fundamento de toda verdadera adoración, un tema que será especialmente relevante en los últimos días de la historia de la tierra. Desde el principio, el objetivo de Satanás ha sido frustrar la adoración a Dios y socavar la ley divina. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Satanás sabe que ofender en un solo punto de la ley significa ser culpable de todos. Esto se encuentra en Santiago capítulo 2, versículo 10. Es por esto que incita a la gente a transgredir la ley de Dios. Satanás odia el sábado, porque el sábado no recuerda quién es nuestro creador y cómo debemos adorarlo. Pero este día también está inscrito en la ley de Dios. Como la ley es lo que define el pecado, en la medida que la gente busca ser fiel a Dios, su ley debe continuar siendo válida, incluyendo el mandamiento del sábado. Esto es a manera de introducción, pero ¿qué es lo que tuvimos que haber estudiado en esta semana y el repaso que vamos a tener aquí? ¿Qué es? Bueno, el objetivo de esta lección, la número 9, es mostrar el vínculo entre el santuario, la ley de Dios, el sábado y la crisis que se avecina. ¿Qué tienen que ver todas estas cosas? ¿Qué tiene que ver el santuario con el sábado? ¿Qué tiene que ver el santuario con la ley de Dios? ¿Y qué tiene que ver el santuario con la crisis que se avecina? ¿Qué tienen en común todas estas cosas? Esta lección, el objetivo es mostrar el vínculo entre el santuario, la ley de Dios, el sábado y la crisis que se avecina en torno a la marca de la bestia. También exploraremos la relevancia del sábado para la generación del tiempo del fin. Hermanos, pregunta, ¿temas interesantes? ¿Temas que tienen que ver con el fin del tiempo? ¿Temas que tienen que ver con tu salvación o con tu perdición? ¿Es un mensaje, son enseñanzas de vida o de muerte? Hermano, claro que sí. Pero como el diablo odia todas estas verdades, va a hacer hasta lo imposible porque tú no escuches este mensaje. Como el diablo odia este mensaje, va a hacer hasta lo imposible porque tú no veas este repaso de escuela sabática. Por eso te invitamos a que pongas tu atención, que te olvides de todo en este momento y pongas atención solamente en lo que la palabra de Dios tiene que decirte en esta mañana. Semanas atrás, ¿se acuerdan que vimos la profecía más larga de tiempo? Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. ¿Se acuerdan que vimos también Daniel 9:25? Que tiene que ver con el comienzo de esta profecía más larga de tiempo. Y ¿se acuerdan que vimos también que
Guillermo Miller y sus colaboradores creían que Cristo iba a venir en 1844, ¿se acuerdan? De acuerdo a esta profecía de los 2300 días. Y ellos decían, si la profecía dice que el santuario va a ser purificado, quiere decir que es cuando va a venir Cristo a purificar la tierra. ¿Se acuerdan? Pero que Miller, que era bautista, junto con otros colaboradores que tal vez eran bautistas o de alguna otra religión, porque en ese tiempo los adventistas no existían, ¿se acuerdan? Tuvieron algo llamado un chasco, un gran chasco. Las esperanzas de que Cristo iba a venir, pues desfallecieron, porque cuando ellos creyeron que iba a venir Cristo, pues no vino. Y de 30,000 personas, solo 50 no se desanimaron, sino que dijeron, todos los acontecimientos, las 70 semanas de las que habla Daniel, se cumplieron al pie de la letra: el bautismo de Cristo, la muerte de Cristo y la nación de los judíos desechada, ¿verdad? Como nación escogida, como pueblo escogido. Pero entonces, ¿por qué no vino Cristo? Entonces, ellos empezaron a estudiar una doctrina que se llama, ¿cómo? La doctrina del santuario. ¿Sí? A grandes rasgos, ellos leyeron Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 9, y se dieron cuenta que el santuario que iba a ser purificado no era la tierra, ni era el santuario que había hecho Moisés. El santuario que había hecho Moisés desde el año 70 había sido destruido. No podía ser el santuario terrenal. No podía ser la tierra tampoco, porque esa era una doctrina que no tenía fundamento bíblico. Entonces, cuando ellos leyeron Hebreos capítulo 8 y Hebreos capítulo 9, ellos se dieron cuenta que había un santuario, ¿dónde? En el cielo. Y que el santuario que tenía que ser purificado era el del cielo, el verdadero santuario, levantado por Dios y no por el hombre. Entonces, cuando ellos sacan la cuenta que en 1844 el santuario debía ser purificado, dijeron, oh, entonces el santuario está siendo purificado no aquí en la tierra, sino en el cielo. Y comprendieron que Jesucristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y descubrieron un versículo más que les abrió los ojos y que entonces vamos a poder comenzar con el repaso de la parte del domingo. Me refiero a Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19. En este texto y en otros textos vamos a ver la relación que hay entre el santuario y la ley de Dios. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19. Estamos en el libro de Apocalipsis, está Juan, ¿verdad? Conocido como Juan el Revelador, o Juan, el discípulo amado. Escribe esto. Dice que Juan vio, fíjense lo que Juan vio. Y el templo de Dios fue abierto, ¿dónde? Oh, en el cielo hay un santuario. En el cielo hay un templo. Y dice que fue abierto. Y dice, y el arca de su pacto fue vista en su templo. Y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto grande y granizo. Hermanos, esto solamente es un repaso, ¿verdad? Ustedes en la semana leyeron todos los textos que están ahí, ¿verdad que sí? Éxodo 25:16, Éxodo 31:18 y Apocalipsis 12:17. Ustedes saben que el santuario que Dios le mandó a hacer a Moisés dice que era una copia exacta del santuario que había ¿dónde? En el cielo. Entonces, cuando los que sufrieron el chasco
leyeron Apocalipsis 11:19, dijeron, oh, en el cielo hay un templo, en el cielo hay un santuario. Y nosotros estamos leyendo en Apocalipsis 11:19 que Juan vio que el templo se abrió y vio el arca. ¿Se acuerdan que en el santuario terrenal había un arca que se le conocía como el arca del pacto? Bueno, esa arca era una miniatura, era una maqueta del arca verdadera que también está en el cielo. Juan en el Apocalipsis da testimonio, dice, yo vi que el templo de Dios fue abierto y ahí estaba el arca. Hermanos, es increíble cómo muchos cristianos ignoran esto. ¿Saben qué dicen ellos? Que eso del tabernáculo y del santuario, eso fue en el Antiguo Testamento, eso fue de los judíos y ya nada tiene que ver con nosotros. Eso es del viejo pacto, dicen. Y no le hacen mucho caso al Antiguo Testamento, no sabiendo que el santuario es un mapa del ministerio de Cristo para la salvación del hombre. Y no se dan cuenta que Juan, el revelador, vio en el cielo el arca del pacto. Ahora miren, cuando nosotros vamos a leer Éxodo, ya hemos repasado el santuario algunas veces, ¿verdad? Está el campamento. Cuando Cristo vino al campamento, vino a la tierra a hacer cosas buenas, a ayudar al hombre, ¿verdad? Después tenemos el santuario y al entrar primero al patio del santuario o al atrio, nos encontramos con algo que se llama el altar del sacrificio, ¿se acuerdan? Donde ahí degollaban los corderitos. Y esto anunciaba que un día también iba a venir el Cordero de Dios a morir. Cuando Cristo murió en la cruz, haz de cuenta que ahí estaba en el altar del sacrificio. Después hay un lugar, ya cuando se entra al santuario, hay un lugar que se llamaba el lugar ¿qué? Santo, el lugar santo, ¿verdad? Pero más adentro, ahorita no vamos a ver el santuario, solamente para llegar a donde yo quiero llegar. Más adentro había otro cuarto que se llamaba ¿cómo? El lugar santísimo. Y ahí cada año el sumo sacerdote, no sin sangre, entraba al lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo. Y esa sangre que llevaba, dice que la salpicaba o le echaba encima del propiciatorio. El propiciatorio era la tapadera del arca del pacto, ¿verdad? Y nos dice el Antiguo Testamento, por ahí el libro de Éxodo, el libro de Levítico, que dentro del arca había algunas cosas. Adentro del arca. El arca, ¿ya se acuerdan que vimos que era como un baúl? Y después encima le ponían una tapa que se llamaba el propiciatorio. Encima del propiciatorio se revelaba la gloria de Dios llamada Shekinah, la presencia de Dios. Por eso el sacerdote no podía entrar ahí cada que él quisiera, cada año, y no sin sangre. Pero adentro del arca había algunos objetos, ¿se acuerdan? ¿Qué había? Un vaso de maná, un vaso de oro, de maná. La ley de Dios dentro del arca y la vara de Aarón que floreció. Esto ustedes, es un repaso, ustedes lo deben de saber. Si alguien dice, no, pues yo nunca he visto eso, pues más adelante le damos las citas. Ahí dice la Biblia que era lo que contenía el arca del pacto. Hermanos, y si todo esto que yo acabo de mencionar, la Biblia dice que era una copia exacta del santuario que está en el cielo, quiere decir que lo que vio Juan el arca allá
esa arca celestial adentro que tiene también. La ley de Dios. Exactamente lo mismo. En este caso vamos a hacer énfasis en la ley de Dios porque es nuestro contexto, es nuestro tema, en lo que estamos viendo en esta mañana. Así que, ¿qué quiere decir que Juan haya visto el arca del pacto en el cielo? ¿Y qué quiere decir que la ley de Dios estaba dentro del arca, pero del cielo? Hermanos, que la ley de Dios está vigente hasta nuestro tiempo, hasta nuestros días. Miren, hay cristianos o hay evangélicos que dicen que esa ley de Dios de los 10 mandamientos la clavó Cristo en la cruz. Así te dicen. Dicen, es que esa ley Cristo vino a cumplirla y Él ya hizo lo que yo tenía que hacer. Ahora yo estoy libre. Y dicen así, porque no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia, te dicen. Hermanos, un entendimiento de las Escrituras equivocado. Y entonces tú les dices, tú dices que la ley ya está abolida, ya fue clavada en la cruz, te dicen sí. Y entonces tú les dices, entonces ya puedo adorar imágenes. Porque si ya está clavada en la cruz, entonces ya puedo matar. Entonces ya puedo robar. Ah, no. ¿Y el sábado lo debo de guardar? Oh, no, ya fue clavado en la cruz. En pocas palabras, ellos mismos no entienden. Porque te dicen que no puedes robar, no puedes matar, no puedes esto, que esa ley está vigente. Pero les mencionas el 4º mandamiento y dicen, ah, no, ya fue clavada en la cruz. Entonces el mundo cristiano, en pocas palabras, no tiene un problema con la ley. Tiene un problema con el 4º mandamiento. Porque todos los demás mandamientos lo aceptan, pero el 4º mandamiento lo hacen a un lado. Pero Santiago 2:10 dice que todo aquel que obedezca la ley, pero ofenda en un solo punto, se hace culpable de toda la ley. Y si sigues leyendo, Santiago dice, porque el que dijo, no matarás, también dijo, no cometerás adulterio. Entonces está hablando de esa ley. Santiago bien pudo haber dicho, si no matas y si no robas y si no adoras imágenes, pero transgredes el sábado, te haces culpable de toda la ley. Así que, hermanos, hay personas que tienen un problema con el sábado y ahora ya tienen un problema con los adventistas, porque piensan que el sábado es de los adventistas. Piensan que el sábado es una doctrina adventista, aunque de una manera indirecta, pues sí, ¿verdad? Pero el sábado es una doctrina bíblica. Antes de una religión, el sábado no tiene que ver con una religión. El sábado tiene que ver con la Biblia y el sábado tiene que ver con el verdadero Dios. Y ahorita vamos a ver pruebas bíblicas desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, que el sábado es de Dios. Hay quien dice que el sábado es de los judíos. Hay quien dice que el sábado es de los adventistas, hermanos, con la Biblia. Y si se me olvida, acuérdenme. Pero con la Biblia les vamos a mostrar un texto, por lo menos, donde Jehová, el único Dios verdadero, reclama el sábado como suyo. Y ahorita vamos a ver cuándo fue y quién fue el que cambió el verdadero día de reposo por un día falso, por un día espurio, por un día que no tiene ninguna santidad. ¿Sabían ustedes, hermanos, que los primeros protestantes, los primeros cristianos, sabían estas verdades?
Y ahorita vamos a decir un nombre de un personaje. ¿Quién sabía estas verdades? Hoy en día, miren, voy a decir nombres, hermanos, y yo sé que en los nombres de las religiones que yo mencione, hay personas sinceras que están ahí porque creen que es la verdad. Y solo voy a mencionar el nombre de algunas religiones por si alguien va a ver esta transmisión, se vaya a investigar, se vaya a leer y compruebe si las cosas que nosotros estamos diciendo son verdad. Algunas iglesias pentecostales, algunas iglesias como evangélicas, testigos de Jehová. Y tristemente, en pocas palabras digo, casi todo el mundo cristiano dice, el sábado fue de los judíos. Y algunos de todo ese mundo religioso dicen, hoy, el día santo, el día de descanso, es el domingo, en honor a la resurrección de Cristo. El problema es que no hay un sustento bíblico para este dicho. Pero sí hay quien diga, nosotros impusimos ese día y el mundo cristiano lo ha aceptado. Solamente un pequeño grupo es el que no ha aceptado este día falso, pero ahorita lo vamos a ver. Así que ¿entendimos la relación entre el santuario y la ley de Dios? Claro, hay un santuario celestial, había un santuario terrenal y ahí estaba la ley de Dios. Ahora hay un santuario celestial y ahí está la ley de Dios también. Entonces, sí tiene que ver el santuario y la ley de Dios. Ahora vamos a ver, hermanos, que todo lo que Dios hace es eterno. Que todo lo que Dios dice, no hay vuelta atrás. Y ahora vamos a pasar a la parte de la inmutabilidad de la ley. ¿Qué quiere decir la palabra inmutabilidad? Que no pasa, que no puede ser cambiada. ¿Sí? Ahora miren, voy a decir algo rapidito. En el libro de Deuteronomio, si no mal recuerdo, dice que la ley de Moisés, las 613 leyes, dice que Moisés las puso a un lado, fuera del arca. Pero también dice que la ley de Dios, las tablas de piedra, escritas con el propio dedo de Dios, fueron puestas dentro del arca. Y ahí hay una diferencia. Y ahí permanecen. La ley, escuchen bien, la ley que quedó abolida con la muerte de Cristo en la cruz, eran esas 613 leyes que Moisés, llamadas leyes ceremoniales. Por eso hoy tú no ves que seguimos degollando corderitos, porque ese era el símbolo. Y cuando llegó lo verdadero, el símbolo quedó atrás, quedó abolido. El verdadero cordero murió. Ya no hay necesidad de estar matando corderitos. Ya no hay necesidad de estar llevando ofrendas. Todas esas leyes son las que quedaron abolidas en la cruz. Pero la ley de Dios, la ley moral, la ley de los 10 mandamientos que Dios mismo escribió con su propio dedo, es eterna y es inmutable. Y ahorita vamos a ver varias razones por qué es inmutable la ley de Dios. Les voy a decir la primera. Si la ley de Dios se pudiera cambiar, si la ley de Dios tuviera fecha de caducidad, si la ley de Dios se pudiera modificar, Cristo no tendría por qué haber muerto en la cruz. Esa es la mayor evidencia. Dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados.
Entonces, miren, si la ley de Dios hubiera podido cambiar, el Padre hubiera dicho, mejor cambio la ley y no dejo que mi hijo amado muera. ¿Sí o no? Pero como el mismo Padre eterno, el único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, sabía que no se podía cambiar la ley, por eso tuvo que acceder al sacrificio de su Hijo Jesucristo. En pocas palabras, la muerte de Cristo es la mayor evidencia que la ley de Dios no pasa, que la ley de Dios no tiene caducidad y que la ley de Dios es eterna e inmutable. La mayor evidencia, la muerte de Cristo en la cruz. Miren, vamos a leer Mateo 5, 17 y 18. No sé cómo es que estos pasajes de la Biblia estén tan claros y haya personas que crean una cosa diferente. Y vuelvo a repetirte en lo que estamos buscando el texto. Si tú me estás viendo y te han enseñado otra cosa, que la ley ya quedó abolida en la cruz, que el sábado era de los judíos y algunas otras cosas más, hermano, por favor, analiza e investiga lo que estamos diciendo. Nosotros no estamos defendiendo una verdad de una religión. No estamos defendiendo lo que nos gusta, lo que nos parece bien. Hermanos, por eso estamos dando citas bíblicas, ¿verdad? ¿Qué dice alguien que me ayuda a leerlo? Mateo 5, 17 y 18. Dice la palabra de Dios así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. ¿Cómo ven, hermanos? Ni siquiera eso lo dijo un profeta. El mismo Jesucristo dice, no piensen que yo he venido a abrogar. O la misma palabra sería a quitar la ley o los profetas. Yo no he venido a quitarlos. ¿He venido a qué? A cumplirlos. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Todos aquellos que dicen, es que ya Cristo la cumplió, ahora yo soy libre. Jesucristo dice, yo vine a cumplirla. Pero no dice, vine a cumplirla para que tú ya no la cumplas. No, vine a darte ejemplo que con el poder y la gracia de mi Padre se puede guardar la ley, los 10 mandamientos. Salmo 111, 7 y 8, ¿qué dice? Acuérdense que estamos viendo ahora la inmutabilidad de la ley. La ley no puede ser cambiada, la ley no puede ser modificada, la ley no va a pasar nunca. Salmo 111, 7 y 8. Ahora, ¿quién me ayuda a leerlo? Fuerte. Dice así la palabra de Dios: las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. ¿Cómo ven? ¿Cómo son afirmados sus mandamientos? Eternamente y para siempre. Entonces, ¿cómo puedo yo decir que en la cruz ya quedaron clavados? Juan 5:3, primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Dice así la palabra de Dios: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cómo ven? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que guardemos sus mandamientos. ¿Sabían que hoy en día dice la gente que el sábado es una carga? ¿Sabían que hoy en día dice la gente que los mandamientos de Dios son una carga? Hermanos, la palabra de Dios no dice así. La palabra de Dios dice que los mandamientos de Dios no son carga, no son gravosos, ¿verdad? Ahora miren, hay personas
hermanos evangélicos, hermanos de otra religión, por así decirlo, de la cristiandad, que dice así: lo que pasa es que cuando Cristo vino, Él dio 2 nuevos y más grandes mandamientos. Y ahora ya no tenemos que cumplir 10. Ahora con 2 que cumplamos son más que suficientes. Y dicen: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el otro es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dicen ellos: cumpliendo estos 2 mandamientos, ya guardamos la ley, ya no hace falta guardar sábado, ya no hace falta nada más. Y les digo una cosa: tienen la verdad a medias. Y voy a explicar por qué. Porque es verdad. Si tú guardas esos 2 mandamientos, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, realmente estás cumpliendo la ley. Pero necesitas saber que si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, no vas a tener dioses ajenos, no vas a adorar imágenes, no vas a jurar el nombre de Dios en vano, y vas a acordarte del 7º día para santificarlo. ¿No dijo Cristo: si me amáis, guardad mis mandamientos? ¿No dice Primera de Juan, capítulo 3, si no me equivoco, capítulo 4, donde dice: todo aquel que dice que me conoce, pero no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios tienen que ver con el amor a Dios. Y amarás a tu prójimo. Si tú lo amas, no le vas a matar. Si tú lo amas, no le vas a robar. Si tú le amas, vas a honrar a tu padre y a tu madre. Si tú le amas, no vas a levantar falso testimonio. Y si tú le amas, no vas a codiciar nada de tu prójimo. Así que en esos 2 mandamientos realmente están escondidos los otros 10. ¿Me di a entender? Así que estamos viendo la inmutabilidad de la ley. La ley no puede ser cambiada, la ley no puede ser modificada. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Los mandamientos y los preceptos de Dios están afirmados eternamente y para siempre. Quiero leerles este pedacito de la parte del lunes. Miren, ¿sabían ustedes, antes de que yo lea esto, sabían ustedes, ya hemos analizado, hemos recordado la historia, que hubo un tiempo de oscuridad espiritual en la Edad Media, cuando el poder romano tomó la autoridad eclesiástica y tomó la autoridad política y hacía lo que quería. A todos los que no estaban de acuerdo con sus leyes, todo aquel que seguía los dictados de su conciencia, pues era perseguido y era muerto, ¿verdad? Pero hubo hombres valientes. Uno de ellos fue Martín Lutero, Wycliffe, Zwinglio, Juan Hus, esos grandes reformadores de la Edad Media, que muchos de ellos dieron su sangre. ¿Por qué estoy sacando esto? Miren, los adventistas del 7º día siguen los pasos de los reformadores protestantes. ¿Sabían hoy en día que al mundo que no pertenece a la Iglesia Católica Romana se les llama protestantes? Pero el problema es que ya nomás les quedó el nombre de protestantes, porque ahora ya no protestan. Ahora están de acuerdo con las leyes que no van de acuerdo con la Biblia. Ahora están de acuerdo y hacen concesiones, aunque violen los mandamientos y los principios de Dios. Pero la Iglesia Adventista, dice aquí, sigue los pasos de los reformadores protestantes que defendieron la santidad de la ley de Dios.
Cuando tú ves la vida, la historia de aquellos hombres, hermanos, lo voy a decir de esta manera, somos una vergüenza. Porque hoy ya no protestamos, hoy ya no defendemos la verdad, hoy nos conformamos, hoy nos parece tan preciosa la paz y la comodidad que es más fácil mejor quedarnos callados, que es más fácil mejor no decir nada, porque nos buscamos problemas, no así aquellos hombres. Fíjense lo que decía John Wesley. Ustedes buscan la vida de John Wesley ahí en Google, ahí en algunas enciclopedias, y vean lo que decía este hombre. Y esto lo digo para los que nos van a ver, si les han enseñado que el sábado es de los adventistas, que el sábado es de los judíos, que el sábado es de cierta religión, ustedes van a ver cómo los protestantes de aquel tiempo sabían estas verdades, ¿sí? Porque ellos leían la palabra de Dios, y lo que los adventistas hacemos hoy, pues es seguir la Biblia y seguir con aquella misma línea que tenían aquellos protestantes de aquel tiempo. Fíjense, John Wesley lo que decía: la ley ritual o ceremonial, o sea, la ley de Moisés, esas 613 leyes, entregada por Moisés a los hijos de Israel, que contenía todos los mandatos y las ordenanzas relacionados con los antiguos sacrificios y servicio del templo, nuestro Señor vino verdaderamente a destruirla. ¿Qué ley? Las ceremoniales. Esto lo decía John Wesley. El adventismo creo que todavía no existía en ese tiempo, y este hombre ya lo decía. Vino a destruirla, disolverla y abolirla por completo. Pero ahora fíjense lo que sigue diciendo. Pero la ley moral contenida en los 10 mandamientos e impuesta por los profetas no la eliminó. No fue el designio de su venida revocar ninguna parte de ella. Esta es una ley que nunca puede ser quebrantada, que permanece firme como fiel testigo en los cielos. Cada parte de esta ley debe permanecer vigente sobre toda la humanidad y en todas las épocas, ya que no depende ni del tiempo ni del lugar, ni de ninguna otra circunstancia susceptible de cambio, sino de la naturaleza de Dios y de la naturaleza del hombre y de su relación inmutable entre sí. ¿Cómo ven? Los primeros reformadores, los primeros protestantes sabían todas estas verdades. ¿Y saben otra razón más por la que no puede pasar la ley de Dios, por la que no puede ser abolida? Porque esa ley moral de Dios es un reflejo del carácter de Dios. Si nosotros decimos que la ley de Dios puede cambiar, entonces estamos diciendo que el carácter de Dios también se puede cambiar. Y hermanos, esta es una locura. Dios no cambia. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8 ahí lo dice. Y vamos a comprobarlo. Primero Éxodo 34 del 5 al 7. Alguien más, Romanos 7, 11 y 12. Alguien más, Salmo 19, 7 al 11. ¿Quién lo tiene? Léanlo, por favor. Fuerte. Dice así la palabra de Dios. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad
la rebelión y el pecado, y que de ningún modo dará por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Amén, gracias, hermana. Ahí está el carácter de Dios. Romanos 7, 11 y 12. Sí. Dice la palabra de Dios así, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó, por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo y justo y bueno. Amén. ¿Será que no hemos leído esa parte de la Biblia, hermano? Donde el apóstol Pablo dice, a la verdad la ley es santa, justa y buena. ¿De qué ley está hablando? ¿Será que está hablando de la ley ceremonial? Hermanos, ¿no puede ser otra ley? ¿Sí? Miren, puesto que la ley de Dios es un trasunto de su carácter, el fundamento de su trono y la base moral de la humanidad, Satanás la odia. ¿Satanás qué odia? La ley de Dios. Por eso ha hecho hasta lo imposible por quitarla. Y ha sido tan astuto que dice, bueno, no la voy a quitar toda para no darme a conocer, para hacer las cosas por debajito, pero sí voy a engañar el mundo cristiano quitando un solo mandamiento. Daniel capítulo 7, versículo 25 en adelante, dice que se le iba a dar aquel poder, la oportunidad de cambiar los tiempos y la ley, ¿verdad? Ahorita vamos a ver que se ha cambiado la ley y un mandamiento ha sido tratado de ser quitado, borrado de la ley de Dios. Vamos a ver ahora la perspectiva del sábado y la ley. Yo espero que no nos hayamos perdido. Vimos el santuario y la ley, ¿se acuerdan? Vimos la inmutabilidad de la ley, la acabamos de ver. Nos faltó leer por ahí Salmos 19, 7 al 11, 89, 14, 119, 142 y 172, donde todos estos textos dicen que la ley de Dios es inmutable, que ha firmado su ley eternamente y para siempre, que la ley de Dios no cambia. Eso dicen todos estos textos, ¿verdad? Ahora vamos a ver el sábado y la ley. Nosotros bien sabemos que el sábado está en el corazón de la ley de Dios, ¿verdad? Y tiene algunos elementos interesantes que por tiempo no los vamos a ver, pero el sábado da información de Dios como otros mandamientos no lo dan, el mandamiento del sábado. Lo que sí vamos a ver es desde dónde viene el sábado. ¿Quién inventó el mandamiento del sábado? ¿Quién dio la orden? ¿Para qué se dio el sábado? ¿Desde cuándo fue? Ya dijimos. ¿Y hasta dónde se va a guardar el sábado? Miren, vamos a ver Apocalipsis 14, 6 y 7. ¿Qué dice? Apocalipsis 14, 6 y 7. Dice así la palabra de Dios. Y vi volar otro ángel en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido,
y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Hermanos, yo quiero preguntarles, este texto de Apocalipsis 14, 6 y 7, ¿nos habla del sábado? ¿Sí o no? Sí. Miren, para los lectores de la Biblia superficiales van a decir que no. No, eso, yo no vi ahí que se mencionara la palabra sábado. Hermanos, la Biblia se tiene que estudiar, algo profunda. Y si ustedes notan en Apocalipsis 14, 6 y 7, menciona muchas cosas interesantes, pero al final del último versículo que leyó nuestra hermana dice que tenía el evangelio de la tierra para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y sigue diciendo más cosas y después dice así. Bueno, miren, lo voy a leer para no decir cosas que no son. Miren, Apocalipsis 14, 6 y 7, la última parte del 7 dice: adoraba a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. ¿A dónde nos está llevando esa información? A la creación. Hermanos, ¿saben por qué Dios, Jehová de los ejércitos, se diferencia de los otros dioses? Porque Él es el creador. Porque Él es el creador. Los otros dioses son inventados. 14, 6 y 7. Los otros dioses son creaciones del hombre. Los otros dioses no ven, ni hablan, ni escuchan, ni caminan, ni tienen ningún poder en sí. Son dioses de piedra, son dioses de papel. Pero Dios es el creador de todo lo que existe. Y como nos lleva a la creación, pues entonces ahora vamos a la creación, a ver qué tiene que decir Dios en la creación respecto del sábado. Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3. Hermanos, ¿se está entendiendo lo que estamos diciendo? Miren, en lo que ustedes lo encuentran, yo voy a leerles Apocalipsis 4:11, que es lo que estamos diciendo acerca del Dios creador. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Sí es digno Dios de recibir la honra, la gloria y el poder? Amén. Pero debe de haber una razón. Fíjense cuál es la razón. Porque tú creaste todas las cosas y por tu placer existen y fueron creadas. Así que ahora sí vamos a Génesis 2, del 1 al 3. Hermanos, Dios a través del tiempo les ha dado a sus hijos fieles la forma correcta de estudiar la Biblia. Un poquito aquí, un poquito allá, renglón tras renglón, línea sobre línea. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, hermano cristiano y hermano evangélico donde me estés viendo. No es correcto agarrar un solo texto de la Biblia diciendo que ya la ley quedó clavada en la cruz y tú dices ya con eso, oye, a ver, ya quedó. Hermanos, tenemos que leer más textos de la Biblia para ver si apoyan ese texto o ver el texto en su verdadero contexto para ver de lo que está hablando. Miren, Génesis 2 del 1 al 3, ¿se acuerdan que Apocalipsis nos llevó a la creación? Por tu poder existen, todo tú lo creaste, adoren a Dios, ¿verdad? Y ahora vamos a la creación, Génesis 2. Vamos a con nuestra mente, vamos a trasladarnos a ese tiempo. Génesis 2. Y fueron acabados los cielos y la tierra. ¿En qué parte de la historia estamos? En la creación, ¿verdad? Y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios, ¿qué día?
en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que Dios habría creado y hecho. Hermanos, yo quiero hacer una pregunta. Miren, cuando escuches tú un sermón, cuando tú escuches un estudio, cuando tú leas la Biblia, no obedezcas aquello nada más porque te dicen, nada más porque el pastor lo dijo, nada más porque el sacerdote lo dijo, nada más porque mi iglesia así dice. No. Hermanos, Dios te dio una mente y tú tienes que razonar, tú tienes que examinar si aquello que te están diciendo, aquello que estamos estudiando es así o no es así. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Miren, estamos en la creación, ¿sí o no? Dice ahí, nos revela el libro de Génesis, capítulo 2, versículo del 1 al 3. ¿Quién hizo el cielo y la tierra? Dios. Y dice que cuando acabó de crear todo, descansó o reposó. Dicen los que saben, y lo creo así, que la palabra correcta pues no es descansar ni reposar, porque el libro de Isaías dice que Dios no se cansa. La palabra correcta es, y Dios cesó, acabó de crear, estaba en modo de acción, pues por así decirlo, estaba creando, estaba trabajando, pero llegó un momento en que cesó, dejó de hacer aquello, ¿verdad? Y dice que esta acción sucedió el séptimo día, ¿sí o no? Por eso el séptimo día, su nombre original es Shabbat. Descanso, reposo, cese de la acción. ¿Me doy a entender? No así los otros días. Los otros días en los idiomas, de hecho al principio, hermanos, cuando tú vas a Génesis 1, tú vas a ver que los días no tienen nombre. Los días es el día 1, y fue la tarde y la mañana del día 1, y fue la tarde y la mañana del segundo día, y fue la tarde y la mañana del tercer día. Hermanos, el único día que, por así decirlo, tiene nombre desde su origen es el séptimo. Shabbat, descanso, reposo. Hoy en día se nos acusa a los guardadores del sábado, porque nosotros decimos así, el mundo católico y el mundo cristiano respeta el domingo como el día de santo, el día de descanso. Pero entonces nosotros decimos así, ¿cómo se dice domingo en inglés? Sunday, que si tú lo traduces es día del sol. Entonces, cuando tú descansas el domingo, tú estás adorando al sol, no al verdadero Dios. Pero entonces, algunos que se creen muy inteligentes, no la quieren voltear y nos dicen, entonces tú adoras a la luna, a Saturno, porque, ¿cómo se dice sábado en inglés? Saturday. Entonces, si tú te reúnes en sábado, tú estás adorando a Saturno, ¿verdad? Lo que ellos no saben, vuelvo a repetir, es que el sábado es el único día que, si lo traemos desde la raíz del significado del sábado, el sábado nada tiene que ver con Saturno ni con ningún día de estos. Pero el domingo sí. Ahorita no es nuestro tema, solamente lo estoy diciendo porque sé que me van a ver algunos que piensan de esta manera. Vete al significado etimológico de cada día y vas a ver que el sábado siempre ha sido Shabbat. Viene de cesar, viene de reposar, viene de descansar. Ahora, hermanos, miren, hermana Belina. Sí, y es que nosotros no adoramos el sábado. Exacto. Adoramos al Creador. Así es.
Así es. Miren, cuando nos encontramos con el tipo de gente que cree esto, de que el domingo es el día de reposo, ¿saben qué piensa mucha gente hoy en día, hermanos, en pleno siglo XXI? ¿Saben qué piensa la gente? Tú pregúntale, dime qué día es el séptimo día. Y te dicen, el domingo. Hermanos, esto es muy fácil de comprobarlo. Fíjate en un calendario. Fíjate en un calendario. Aunque ya lo están cambiando también. Esto es obra del hombre de pecado. Pero en un calendario normal, todavía en los de hoy, por ejemplo en mi celular, todavía mi calendario empieza con el día domingo. Así que si tú cuentas el domingo, primer día de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿qué día es el séptimo día? El sábado. Bíblicamente, acabamos de leer Génesis 2:1. Dice que el séptimo día Dios hizo con el séptimo día lo que no hizo con los otros días. Lo reposó, lo bendijo y lo santificó. El primer día de la semana. El primer día de la semana. Que están flojos porque el sábado va a ser el primer día. Pero Ellos dicen que el primer día es el lunes. Sí, si tú empiezas a contar desde el lunes, pues el séptimo día va a ser domingo. Pero según el calendario, según los días, empieza con el domingo. El domingo es el primer día de la semana. Y vuelvo a repetir, Dios hizo con el séptimo día lo que no hizo con los demás días. ¿Sí? Lo reposó, lo bendijo y lo santificó. Ahora, hay quienes dicen, nuestros hermanos testigos de Jehová dicen, todos los días son iguales. Hay que adorar el día que uno quiera, porque a Dios se le adora todos los días. Bueno, verdad a medias, a Dios se le puede adorar todos los días, pero no vas a adorar el día que tú quieras. Tiene que ser el día que Dios dijo. Y pongo un ejemplo. Con Adán y Eva había un montón de árboles. Y Dios les dijo, de aquel árbol que se llama de la ciencia del bien y del mal no vas a comer. ¿Creen ustedes que si Adán le hubiera dicho a Dios, mira Señor, tú dijiste que no comiéramos de aquel, pero yo mejor no como de ese y de este sí, así que yo de todos te obedezco? ¿Creen que hubiera sido correcto? ¿Qué hubiera dicho Dios? Les hubiera dicho, bueno, si hagan lo que quieran. Hermanos, con el sábado pasa lo mismo. Dios dijo un día. Y tiene que ser ese día, no tiene que ser el día que a mí se me ocurra, o el día que a mí me guste, o el día que a mí me dijeron. Tiene que ser el día que Dios dijo. Pedro. Hay una forma bíblica de saber, Exacto. de saber cuál es el primer día de la semana. Dice el texto así: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Vemos que Cristo resucitó el primer día de la semana. Y todos sabemos que el primer día de la semana fue domingo. Así es, porque otro texto ahí, en el mismo contexto, dice que un día antes era el día de preparación, era el día sábado. Y era el día de preparación. Cuando tú lees todos estos textos dices, oh, esto estaba pasando en día viernes porque era el día de la preparación. Oh, Jesucristo aún en su muerte reposó el sábado. Y después vemos este texto que dice que el primer día de la semana fue cuando resucitó. Entonces es una base. La misma Biblia nos dice que el primer día de la semana es el domingo. ¿Sí? Y hay otras muchas bases, pero no estamos viendo ahorita eso, ¿verdad? Solamente estamos viendo esta situación. Hermanos, Satanás, escuchen bien lo que les voy a decir, odia la ley de Dios porque es un reflejo del carácter de Dios. Satanás odia a Dios. Satanás odia la ley de Dios, pero en especial odia el día sábado. Tú estás loco, Daniel. ¿Por qué dices eso? Les voy a decir por qué. El sábado es un monumento recordatorio del único Dios verdadero.
Dios quería en su plan, en sus planes, que cada ser humano cada séptimo día recordara el único Dios verdadero, el creador. Porque si hay algo, ya dijimos, que diferencia al verdadero Dios de los demás dioses, es que Él es creador. Y Satanás dijo así: si yo logro desaparecer el sábado de la vista de los seres humanos, estoy desapareciendo al verdadero Dios. ¿Por qué fue expulsado Satanás del cielo? Porque usurpaba, quería usurpar. Quiso ser igual a Dios, quiso ser más que Dios. Entonces él dice: si borro ese mandamiento, si borro ese monumento recordativo que dio del único Dios verdadero, del Dios creador, entonces a lo mejor en la tierra voy a lograr lo que no logré en el cielo. Y saben, les voy a decir un pensamiento que ustedes ya conocen, una escritura. Escuchen. Si la gente, o si delante de la gente siempre se hubiera mantenido el sábado, no habría ni un ateo, ni un incrédulo en nuestra época. ¿Saben por qué hoy hay gente que no cree en Dios? Porque se olvidó del sábado. Pero si siempre delante de él hubiera estado fresca la idea, el saber de que un día un Dios creador hizo todo y que cada sábado se celebraba, ese día no habría alguien que fuera incrédulo, no había nadie que fuera un ateo. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Nunca se hubiera olvidado la gente del verdadero Dios, porque cada sábado diríamos: un día como hoy Dios creó el cielo y la tierra. Un día como hoy Dios creó el cielo y la tierra. Cada sábado es un recordativo del verdadero Dios creador. Pero como Satanás lo quitó delante de la vista de la gente y lo ocultó, se olvidó la gente de Dios, se olvidó la gente del verdadero Dios creador, hasta que llegaron a dudar de la existencia de Dios. Pedro. Sí, algo más. Al olvidar a Dios, al olvidar el sábado, nos olvidamos de Dios. Pero esto da pie a que haya entrado a las escuelas la evolución. Ya no creación. No hay sábado, no hay Dios, no hay creación. Entonces dice la gente: bueno, si no hay creación, entonces hay evolución. Y al haber evolución, ahora la gente piensa así: ¿qué estamos haciendo aquí? ¿De dónde venimos? Y en su mentalidad, esas preguntas las contesta de una manera muy, pero muy equivocada. Todo parte de ahí. Quitamos a Dios, sacamos a Dios, y entonces todo lo demás es mentira. Así es. Por eso tú ves que la gente no tiene temor de Dios ya. No hay un propósito. Dice la gente: la vida es una. Hay que vivirla. Hermanos, no es así. La vida no es una. Cristo promete una vida eterna. Siempre y cuando obedezcamos sus mandamientos y sus leyes. Ahora miren, hermanos, tenemos que avanzar porque el tiempo nos está ganando a un tema demasiado interesante. Hermanos, la marca de la bestia. Apocalipsis habla sobre la marca de la bestia. Apocalipsis 12, del 12 al 17. Y voy a tratar de resumirlo y de ser lo más claro posible. Si a ti te interesa esto, si no lo crees o lo medio lo crees, te invito a que vayas a investigarlo. Y si eres sincero en tu corazón, Dios te va a mostrar la verdad. Apocalipsis 12, del 12 al 17. Dice la palabra de Dios así: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo ¿qué? Grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Hermanos, ¿ustedes creen que el diablo está muy contento ahorita que nosotros estamos hablando de esto? ¿Cómo me tiene atacada? A mí no me en el día, no hay. Y cuando vio el dragón
que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, que es la iglesia, ¿verdad? Ustedes ya lo saben, que había dado a luz al hijo varón, o sea, Cristo. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de la grande águila para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Se acuerdan de la profecía de los 1260 años de persecución papal? ¿Cómo huyeron del viejo mundo y se instalaron en una tierra nueva? Y la serpiente echó su boca tras la mujer. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río. El agua representa gente, ¿sí? Era cuando la iglesia de Dios estaba siendo perseguida. Satanás instigó a Roma. Satanás instigó a los que estaban en contra de la verdad, y la gente perseguía a la verdadera iglesia. Dice, a fin de hacer que fuese arrastrada la mujer por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y sorbió el río que el dragón había echado de su boca. Y ahora sí, versículo 17, pongamos mucha atención, hermanos. Entonces el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás. Se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. En pocas palabras, Satanás se llenó de ira contra la iglesia. Pero hoy en día existen muchas iglesias. ¿Cómo le hacemos para saber de qué iglesia está hablando? Ahí nos va a decir, pongan atención. Se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí da 2 características. Voy a poner un ejemplo. Alfredo, el hombre que tú andas buscando trae sombrero y botas negras. Alfredo tiene que buscar un hombre con esas características, ¿sí o no? Para saber de cuál estoy hablando yo. También aquí la Biblia dice, mira, el diablo va a hacer guerra contra la iglesia. Y nosotros decimos, bueno, pero ¿cuál iglesia? La que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Hermanos, hoy en día hay una sola iglesia que tiene estas 2 características. Ya dijimos, los testigos de Jehová no guardan la ley de Dios, porque no aceptan el sábado. Los pentecostales tampoco, porque no guardan el sábado. O ellos dicen, ya la ley está crucificada, ahora vivimos bajo la gracia. Bajo la ley, perdón. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Hay una sola iglesia en el fin del tiempo, la iglesia remanente, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesucristo. Y esa iglesia se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día. No la nominal, la que cumple con los mandamientos de Dios. Hermanos, el diablo no se va a llenar de ira con una iglesia que no guarda los mandamientos. Porque si de por sí ya la iglesia no guarda los mandamientos, Satanás, ¿qué la tiene que molestar? Ya la tiene en la bolsa. Satanás va a hacer guerra contra aquellos que sean sinceros y que sean fieles a los mandamientos de Dios. Pedro. Quiero leer 2 textos. Seguramente ahorita vas a llegar, Sí. Pero si no se me borra la idea. Ezequiel 20, versículo 2. Así es. Dice así: les di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. Luego versículo 20: santificad mis sábados, que sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. La palabra de nuestro Dios en estos textos menciona el sábado como un sello o una señal que Dios ha dado a su pueblo, una señal entre su pueblo y Él. Y el sello de Dios, hermanos, si el sello de Dios es un día que es sábado, la marca de la bestia por lógica también es un día. La observancia del día del sábado constituye el sello de Dios para aquellas personas que obedecen a Dios. Pero la observancia de un falso día de reposo, en este caso el domingo, constituye la marca de la bestia para todos aquellos que obedecen ese día que no fue puesto por Dios. Dentro de muy poco tiempo, toda la gente que estemos vivos o que estén vivos recibirán el sello de Dios si son obedientes a Dios, o recibirán la marca de la bestia si son obedientes al mundo
a ese falso día que ha puesto el diablo, que ha puesto el papado y no Dios. Por eso cada uno de nosotros va a recibir o el sello o la marca. Debiéramos estar preparados. Y alguien puede decir así, bueno, ya lo sé, y ahora cuando se trate de decidir sábado o domingo, yo voy a decidir sábado. Lo que pocas personas saben es que va a ser por la fuerza, va a ser de una manera fea, de una manera obligatoria, que el mundo va a querer obligar a toda la gente a que obedezca el domingo, porque de esta manera estará teniendo la marca de la bestia. Y va a haber multas primeramente, va a haber encarcelamientos para aquellas personas que no quieran sujetarse a ese falso día de reposo, y posteriormente viene un decreto de muerte. ¿Dónde se encuentra esto? En Apocalipsis 13. Así es que hemos de ser muy cuidadosos, hemos de estar con los ojos muy abiertos para no ser engañados y que Dios nos dé el valor que necesitamos para recibir el sello de Dios y no la marca de la bestia. Ya que también dice la Biblia que todos aquellos que reciban la marca de la bestia, ellos van a ser aquellas personas en las cuales han de caer las últimas postreras plagas. Ok, gracias. Hermanos, el asunto final del gran conflicto entre Dios y Satanás y entre su pueblo, entre el bien y el mal, va a ser la adoración. En el cielo, la primera guerra que hubo en el cielo tuvo que ver con adoración. Y al final del tiempo va a tener que ver con adoración. Hermanos, hoy iglesias enteras, pentecostales, protestantes, evangélicas, están enseñando que la marca de la bestia es un chip. Que la marca de la bestia es la vacuna. Y a ver si no censuran por esto, ¿verdad? Que la marca de la bestia es un código de barras que te van a poner. Y miles de personas están confiadas en sus dirigentes espirituales, creyéndoles que esta es la marca de la bestia. Como ya se dijo, hermanos, si la señal de los hijos de Dios es el sábado, Ezequiel 20:12 y Ezequiel 20:20 dice que esa es la señal entre Dios y su pueblo, el sábado. Aquí lo leyeron. ¿Cómo es posible que entonces creamos que si el sello de Dios es un día, la marca de la bestia sea un chip? Acuérdense que el diablo es contrario a todo. Si el sello de Dios es un día, la marca de la bestia tiene que ser otro día. Hermanos, en la Edad Media, cuando el papado tuvo toda la autoridad, esa fue la institución que cambió el sábado por el domingo. De hecho, hay escritos de los sacerdotes donde ellos mismos dicen, por nuestra autoridad, por la autoridad que tiene la Iglesia Católica, nosotros cambiamos la santidad del sábado al domingo. Y los protestantes, sin saber, están siguiendo a la bestia. Los protestantes, sin saber, están poniéndose, obedeciendo a lo que un ser humano está diciendo por encima de Dios. Apocalipsis 13 habla de dos bestias, la bestia que sube del mar. Ese es el papado que surgió, que quiso cambiar los tiempos y la ley. El papado, hermanos, el papa cambió, quitó el cuarto mandamiento. Tú ves la hoja que te dan el catecismo, no aparece el cuarto mandamiento. Y el 10º lo dividieron en dos para que no se echara de ver que faltaba un mandamiento. Y todos los protestantes, la mayoría de los protestantes, están siguiendo a Roma, obedeciendo el domingo, el día que él impuso. En el año 300, el emperador, que era un emperador pagano que adoraba al sol, él también tuvo que ver con todo esto. Por eso, hermano protestante, lee la historia. No te quedas con lo que te digan tu pastor, con lo que te digan los dirigentes. Apocalipsis 13 habla también sobre una bestia que sube de la tierra. Y voy a decirlo solamente, pero
Hay bases para lo que voy a decir, solamente que el tiempo no nos alcanza, es un repaso. La segunda bestia, hermanos, es Estados Unidos de Norteamérica. En pocas palabras, el mundo protestante. Y en el capítulo 13, desde el capítulo 13, todo el capítulo 13, dice que esa bestia que surge de la tierra va a hacerle una imagen a la bestia que surgió del mar. Cuando tú te ves un espejo, ¿qué ves? Una viva imagen, ¿verdad? Igualmente esta bestia que va a surgir de la tierra va a ser una imagen de la primera bestia que recibió la herida de espada y vivió. Para saber cómo es, tenemos que conocer a la primera bestia. Mató, persiguió, impuso. Esta bestia que sube de la tierra va a ser exactamente lo mismo. Hoy el mundo protestante le está dando la mano al papado. El papado no ha cambiado, no ha sacado de su cabeza la idea de tener el poder absoluto. Hoy piensa el mundo protestante que Roma ya cambió, que el Papa ya cambió, pero Roma es tolerante mientras es impotente. Cuando Roma vuelva a tomar el poder, cuando el mundo protestante se una con Roma, con el papado, y apelen al brazo de la autoridad civil, se van a encender otra vez los fuegos de la persecución. Y está profetizado. Por eso, hermano, hoy, que todavía hay tiempo de paz, hoy hay tiempo todavía de gracia, necesitamos aceptar no lo que dice una iglesia, no lo que dice una religión, no lo que dice un pastor, sino lo que dice la Sagrada Escritura. Hoy en día, si tú has obedecido el domingo, hermano, no has recibido la marca de la bestia. Todavía está la oportunidad para cambiar, para decidir. Pero cuando en los Estados Unidos de Norteamérica se dicte por imposición que se descanse el domingo, que se respete el domingo como día de reposo, y cada uno con su libertad de conciencia va a decidir si obedecer el domingo o obedecer el sábado. Si con toda libertad de conciencia y saliendo esa ley impositiva, tú decides obedecer el domingo, hermano, tú vas a recibir la marca de la bestia. Y si a pesar de las torturas, a pesar de que te quiten casa, de que te quiten tus derechos, de que no te den trabajo, no tengas derecho a la salud, si con todo y esto tú decides obedecer el sábado de Jehová, entonces vas a recibir el sello de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, el que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero el que pierda su vida por causa de mi nombre, la va a salvar. Pedro. Hay algunos conceptos que la palabra de Dios nos deja, que son frases que debe estar muy claro en nuestra mente qué significa. La palabra, la marca de la bestia, sabemos que es la observación falsa a un día de reposo que Dios nos puso. Es la observancia del domingo. Esa es la marca de la bestia. Si ustedes le preguntan a un católico de alto rango, a un cardenal, y él es honesto, va a decir de Roma sí, va a decir del día del domingo, va a decir esto. Es la señal de nuestra autoridad. Así es es. La marca de la autoridad. Hermanos, es Romana. una clave que nos da para que no nos perdamos. Clarito está diciendo. Ahora, algo más, la imagen de la bestia se constituye cuando las iglesias echan mano del gobierno. Cuando haya una unión de las iglesias o de la iglesia con el gobierno, es ahí donde se constituye la imagen de la bestia. ¿Sí? Entonces, ¿qué les dice, hermanos, cuando hoy hay sacerdotes que en internet están hablando de política? ¿Qué les dice esto? ¿Que está lejos o está cerca este evento que ya sabemos que va a pasar? Tristemente, hermanos, hoy en día, cuando no hay opresión, cuando no hay presión para que trabajemos un día que Dios ha dicho que se descanse y que es el sábado, cuando no hay eso, tristemente a veces hoy hay gente que ya conociendo que el sábado es el sello de Dios, todavía no trabaja, y eso es triste, porque si ahorita cuando no hay presión, se desobedece a ese mandato que para Dios es muy, pero muy importante, ¿qué sucederá después?
Hoy tenemos que ver las cosas como son y decidirnos a un lado, a otro. Si después de saber cuál es la marca de la bestia, el sello de Dios, decidimos por obedecer al mundo, desobedecer a Dios, hermanos, pues que Dios nos ayude, pues, por lo menos para que los dolores no sean tan fuertes cuando tengamos que recibir las plagas que vienen, que no son nada bonitas. Así es, hermanos. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el papado, el papa de Roma, ustedes vean su agenda. Está visitando Estados Unidos, está visitando Guatemala, está visitando Argentina. Hace como unos 4 años visitó México, Guanajuato. Guanajuato y Morelia aquí vino. Hermanos, la profecía dice que la ramera está haciendo negocios con los reyes de la tierra. Y los reyes de la tierra le van a dar su autoridad a la bestia. Y cuando tenga la autoridad de imponer por obligación el día domingo. Y entonces ahí se va a ver a quién le sirve a Dios y quién no, ¿verdad? Apocalipsis 14 dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen. Mira, por un lado, Satanás te da su última palabra y dice, mira, todo el que no tenga mi marca no va a poder comprar ni vender. Pero también Dios dice, si alguno recibe la marca de la bestia, también beberá de la ira, del cáliz de la ira de Dios vaciado puro, o sea, sin misericordia. En pocas palabras, se va a perder, hermanos. Y dijimos que íbamos a demostrar que el sábado no era de los judíos, ¿se acuerdan? El sábado no es de los adventistas, porque para empezar, en la creación, en Génesis 2 del 1 al 3, ¿ya había judíos? No. Y dice, sin embargo, que ya Dios en la creación había bendecido el día y lo había santificado. Mucho menos iba a haber adventistas en la creación. Pero vamos a ver un texto de la Biblia donde Dios reclama ese séptimo día como suyo. Isaías 58:13. Isaías 58:13. Dice así la palabra de Dios: si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad. ¿Todavía no lo encuentran? A ver, pues me voy a esperar tantito ahí, en lo que le encuentran. Si retrajeres del sábado tu pie. Isaías 58:13. ¿Ya? Miren, si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en el día de los judíos. ¿Sí dice así? No. En el día de los adventistas. ¿No? ¿Cómo dice? En mi día santo. Jehová reclama el sábado como suyo. En mi día santo. Y le llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo honrares. No andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te haré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Hasta cuándo se va a adorar en el día sábado? Isaías 66:23 ahora. Isaías capítulo 66, versículo 23. El profeta Isaías está viendo a través de los siglos. Está viendo cómo ya pasó este mundo y está viendo el mundo nuevo. Isaías 66:23. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. Hermanos, por la eternidad, el sábado es el día santo de Jehová. Y todo verdadero adorador, todo verdadero hijo de Dios va a adorar en ese día. No en el día que le dice su iglesia, no en el día que él cree que está bien, en el día que Dios dijo, ¿verdad? Hermanos, ahora sabemos la verdad.
Ahora sabemos la verdad. Si después de saber la verdad, tú eliges seguir violando el sábado, tú eliges seguir transgrediendo el sábado, vas a tener que dar cuentas. Pero si tú no sabías esto, hermano, es todavía tiempo de que guardes el verdadero día. Y no solo el cuarto mandamiento, sino los 10 mandamientos de Dios que son vigentes eternamente y para siempre. Pedro. Hemos creído que viene de una manera sutil, hermanos. No viene abiertamente, sino lo están manejando y lo van a manejar, que hay que descansar el domingo para beneficio de la tierra, para beneficio de las familias, para beneficio de que haya más comunicación en las familias. Entonces viene de una manera engañosa. Hemos de estar con los ojos muy abiertos para no ser engañados. Así es, hermanos, 2 grupos nada más al final del tiempo. Hoy en día hay muchas iglesias. Dios solamente ve 2 grupos, los que le obedecen y los que no le obedecen. Así se digan ser cristianos, así digan que aman a Dios. La verdadera fe se muestra con la obediencia. Jaime. Más una observación en la misión. Pues, quiero hacer una comparación ahí en un párrafo. Una comparación con la ley 7. Muestra que esta ley que se sube de la tierra es la misma que el cuerno pequeño que trata de cambiar y ejerce autoridad durante 1200 años. Para mí es una equivocación. En realidad no es el cuerno pequeño. Así es, ya había por ahí quedado, habían mandado ahí ese error, ¿verdad? Por eso no lo tocamos, porque ya habíamos quedado ahí en la parte del miércoles lo que dice Jaime, ¿verdad? Como seres humanos, como autor de la escuela sática, pues se fue ahí una letra, ¿verdad? Hermanos, el cuerno pequeño no es la misma bestia que sube a la tierra, es la que sube del mar, ¿verdad? Así aclarando esto, así que, bueno, con la ayuda de Dios, gracias que podemos ver estos errores todavía, pero que Dios nos aclara todas estas cosas, hermanos. Esta verdad que acabamos de presentar aquí es una verdad solemne, es una verdad importante. Todo aquel que obedezca a los mandamientos de Dios, que guarda los mandamientos de Dios, tiene la fe de Jesús, vida eterna, va a recibir el sello de Dios. Todo aquel que obedezca una institución humana, como el domingo, como algunas doctrinas que se están diciendo en las iglesias hoy, está sirviendo a Satanás. Solo 2 grupos. ¿De qué grupo quieres ser? Ojalá con la ayuda elijamos ser de aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.